dar, mejor dicho, como resultado una columna corta. Entonces, para la columna central, esta es una primera aproximación, por favor. Voy a seguir comentando después. Para esta columna central, si era corta, ustedes tenían que aplicar la formulita de el gamma, calcular ese gamma de un coeficiente adicional de mayoración, y después utilizar el 0.85, B por H, etcétera, etcétera, y despejar el A. Listo, con eso estaba acabado el asunto. Ahora bien, si la columna de borde nos daba, no, perdón, antes de la columna de borde, si ustedes al hacer el cálculo han utilizado los nomogramas y les ha dado, por ejemplo, han utilizado el nomograma de pórtico traslacional y les ha dado que esta columna ya no es corta, sino intermedia, ya no pueden utilizar la formulita sencilla. Eso es compresión compuesta. La columna corta no tiene problemas con pandeo. Pero lo que he visto, las tablitas que ustedes han elaborado en el proyecto, las tres columnas les han salido columnas intermedias. Entonces, si les han salido las tres columnas intermedias, en el caso de la columna central, todos los momentos se han compensado, de izquierda a derecha, arriba, abajo, se han compensado. Pero esta es una columna que ya tiene problemas de pandeo, si es intermedia. Entonces ya no podían utilizar la formulita sencilla. Aquí tenían que utilizar la fórmula correspondiente a las ecuaciones empíricas que hemos planteado, calcular las excentricidades, partir de una excentricidad que propone la norma de 2 centímetros y calcular las excentricidades, la excentricidad adicional, y utilizar esa fórmula para poder diseñar la columna. Resulta que toditas las columnas, todas las partes de la columna, en todo caso, desde la terraza hasta el nivel de fundación, les ha dado como resultado una columna intermedia. Entonces, obviamente había que utilizar los temas relacionados con pandeo, porque esta columna sí va a tener problemas de pandeo, siendo ese el caso. Entonces, ahí sí han errado muchos. Alguno que otro proyecto lo han hecho bien, pero la mayor parte han errado en seguir lo que yo les he propuesto. Pero yo les he propuesto como columna corta, y decía perfectamente clarito, decía columna corta. Si es columna intermedia, obviamente pues hay que utilizar las fórmulas porque ya tiene problemas de pandeo. En el caso de esta columna, de la columna lateral, los momentos MX a la izquierda y MX a la derecha se anulan. El momento MY es el que no se anula. Entonces, a esta columna, dependiendo de el tipo de columna, si era corta la columna, ya no había necesidad de entrar a las fórmulas empíricas. Había que trabajar con flexión compuesta, porque aquí hay un momento flector y hay una carga. Deberían encontrar la excentricidad realmente y trabajar, como hemos visto, en flexión compuesta o, en su caso, en compresión compuesta. Pero, como les ha dado otra vez a muchos de ustedes en el proyecto, les ha dado un resultado de columna intermedia, entonces sí había que entrar a trabajar con las fórmulas empíricas de columna intermedia, donde interviene el tema de pandeo. Tercero, esta columna de esquina, si les ha dado como resultado columna corta, no podían entrar directamente a trabajar, no deberían haber entrado a trabajar con la formulita sencilla, porque esta columna, si fuera corta, no tiene problemas de pandeo, pero sí tiene problemas de flexión esviada. O sea, aquí hay una doble excentricidad en esta columna.
así sea corta, intermedia o larga, como quieran ustedes. Por favor, ese micrófono. No, pues el micrófono. Esta columna de esquina tiene doble excentricidad, entonces aquí deberían aplicar, aunque sea columna corta o intermedia, deberían aplicar la fórmula, deberían aplicar, mejor dicho, la resolución, haciendo que las dos excentricidades se conviertan en una excentricidad ficticia, como hemos hecho en el ejemplo, y entrar a la tabla correspondiente a la tabla para determinar el coeficiente beta. Con eso es que deberían haber trabajado. Si las tres columnas les han dado intermedias en toda la altura de la columna, en todas las partes de la columna, todas tienen problemas de pandeo. Entonces había que trabajar con eso. Si eran cortas, si las tres les daba, por una casualidad, columnas cortas, entonces esta columna central con la fórmula sencilla. Esta columna con la fórmula sencilla, pero esta no. Esta sí con la doble excentricidad. Entonces hay que pensar un poquito, por favor, no llevarse por lo que está en los ejemplos. Les he enviado les he enviado toda esta información. Por favor, ¿quién está hablando? Ese micrófono cierren. Háganme el favor de cerrar el micrófono. Se les ha enviado toda esta información para que tengan todos los datos para desarrollar el proyecto. Otra cosa, los planos, por Dios, qué manera de inventarse cosas. Proponen una cosa en la memoria de cálculo, una sección de 30 por 30, y en el plano le ponen una sección de 30 por 50. Ivanov, bueno, voy a cortarles a todos el micrófono. Ivanov. Ivanov. Sigue hablando, Ivanov. Ya, les decía entonces, los planos, ¿qué pasó? Era muy sencillo el dibujo del plano. Voy a dejar de compartir esto, por favor. Voy a ponerles el plano. Aquí está. Plano. Ya está. Vuelvo acá. No. Vuelvo acá. Voy a compartir pantalla. Este es el plano. Esto es lo que tenían que hacer ustedes. Este tipo de planos. Ponerle columna, su nombre propio, esquina, escala, columna de central, tal, columna de borde, etcétera. Dibujar las secciones. Pero no sé qué cosas han hecho. Alguien me ha puesto algo de un gráfico que tenía que ver con las barras de acero. Yo no sé para qué. Les he pedido también que me pongan los planos de ejes, tanto en planta como en elevación, el pórtico como en la planta del edificio, pero solamente han puesto algunos la planta del edificio y no han puesto el pórtico. Las armaduras tenían que estar claritos acá longitudinalmente en la columna, longitudinalmente, y los estribos, si es que había esta disposición. Ustedes se han copiado de esto que tengo acá. Igual acá, no sé, muchos de ustedes no han cambiado de sección y se han copiado el plano de acá. Acá tenían que poner las dimensiones, los estribos, la cantidad de barras. Algunos me han puesto 7 barras en la sección de la columna.
Se les ha dicho que tiene que haber armadura simétrica, porque las cargas pueden variar de posición y pueden solicitar en otra de las direcciones de la columna. Por favor, tengan en cuenta todas estas cosas. Para eso están pues los ejemplos que se les está enviando, pero no me copien lo que yo he hecho. Hagan ustedes, trabajen ustedes. Ahora, en el caso del plano de lo último que van a presentar, esto es lo que quiero que presenten. Este plano puede ser en uno solo o en dos. El plano de ejes bien señalado cuál es la columna, cuál es la zapata aislada y cuál es la zapata combinada. Así, achurado inclusive si quieren. Pero no, pues ponen el plano, ponen los ejes, las dimensiones y listo. ¿Cuáles son las columnas? No se saben cuáles son las columnas. La zapata aislada o la zapata central, como quiera. Una elevación, las armaduras, la altura, el recubrimiento, la armadura de la columna, la distancia que tiene que tener esta armadura en espera. En la planta, la armadura cruzada, el perfil de la armadura cruzada de la zapata, el ancho A, el ancho B, el tipo de armadura, cuántas barras van a ir en un sentido y en otro, cuántas barras va a tener la columna, cuáles son los estribos de la columna. Y en la zapata combinada, entonces igual, la elevación longitudinal, la armadura de la columna, de la otra columna, las dimensiones, las longitudes, las luces que va a tener esta zapata, porque se convierte en una viga con dos volados. La altura, la armadura superior, la armadura inferior, la separación de estribos. En planta igual, las columnas, y en elevación lateral, en esta elevación frontal, perdón, en elevación frontal igual la armadura, el ancho, la armadura que va a tener longitudinalmente y transversalmente. Todas esas cosas tienen que estar, pero no copien de acá, saquen ustedes de sus resultados de la memoria de cálculo. Esto simplemente es una guía. Espero que me comprendan, por favor. Entonces, y otra cosa que quiero hacer notar, yo no sé por qué, hay tres alumnos, o me están queriendo tomar el pelo o se están queriendo hacer la burla, no sé qué es lo que pasa. Me han mandado, cada uno ha mandado su proyecto, y los tres proyectos son igualitos. Y más de paso todavía, ¿qué me han mandado? ¿Por qué me han mandado el tema de vigas? 105 páginas creo son su proyecto, vigas. Eso de vigas ya está cerrado en el primer ciclo del UAM 2. ¿Por qué me han tenido que mandar otra vez vigas? Les he devuelto a los tres alumnos con una recomendación de que no se hagan la burla, por favor. No es posible que tengan que hacerse la burla en esa forma. ¿Por qué? Yo no voy a corregir otra vez el tema de vigas, ya eso ya está oleado y sacramentado. Después han habido otros alumnos que han copiado. Les he enviado a los dos grupos, les he enviado lo mismo, porque es igualito el proyecto. Igualito es el proyecto. O sea que les he devuelto el proyecto. Hay otro alumno que ha mandado con 24, con casi 48, con 36 horas de retraso. O sea, tenían que estar para el jueves a las 10 y lo ha mandado el viernes a las 11 de la noche. Cero de nota. Cero, así de nota. Ya les he dicho, hay un plazo establecido hasta las 10 de la mañana. Una hora más puede haber de retraso por efecto del envío por el correo electrónico, pero ya no pues más. Ya más de 2 horas, 3 horas, 4 horas, algunos que han mandado con esa distancia de tiempo, les he quitado la nota 50%. O sea que no es posible. Además, tampoco había de dónde quitarles la nota porque el proyecto estaba mal hecho. A la carrera. No sé si no tienen tiempo ustedes para hacer el trabajo. En la memoria de cálculo hacen bien.
y ahí mismo meten unos dibujos a mano alzada, artesanales los puedo llamar, de los planos. No se entiende absolutamente nada. Si no tienen tiempo o no tienen ganas de continuar con la materia, déjenla, pues, por favor. No sé por qué es lo que está pasando con ustedes. Hay proyectos que están bien, que los han hecho. Algún error se les ha puesto las observaciones, los comentarios, pero no es posible que a estas alturas del partido, teniendo todo lo que se les da para que sigan al pie de la letra como una receta de cocina lo que tienen que hacer, siguen cometiendo errores. O sea que, por favor, primero, no se hagan la burla. No se me hagan la burla, por favor, mandándome cosas que no son. Y cada uno manda lo mismo, pudiendo haber armado un grupo entre los tres y mandar un solo proyecto. Y segundo, no copien. A última hora están haciendo las cosas y se copian. Y tercero, que no tengo tiempo, que estoy trabajando, que le he pedido a mi amigo, que yo he hecho los planos, que yo he hecho, no sé si ha llegado, y me mandan una cosa, me mandan otra, yo no sé al final cómo voy a armar los proyectos. Me ha llevado mucho tiempo el tener que armar algunas cosas que ustedes han ido mandando de a poco. Por favor, el proyecto tiene que ser enviado integralmente. Si son 2 alumnos, si son 3 alumnos, integralmente el proyecto. Un archivo de la memoria de cálculo y un archivo de planos. O en un mismo archivo, todo. La memoria de cálculo y los planos. Pero no me manden, pues, por acá, una cosa aquí, otra cosa allá, que no tengo tiempo, que no sé qué, que... No, señores, eso ya estamos de buen tamaño, señores. Ya no estamos en escuela ni colegio. Estamos en la universidad. Estamos a un paso de salir profesionales y no es posible que ustedes estén jugando en esa forma con su estudio. Yo no tengo ningún problema. Yo los voy a aplazar, los aplazo. Los mando al segundo turno, los envío al segundo turno. No tengo ningún inconveniente. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Para eso me han contratado, para enseñarles, para que ustedes aprendan a diseñar estructuras de hormigón armado. Y eso es lo que estoy haciendo hace más de 20 años. Más de 20 años que tengo alumnos en hormigón armado y siempre he tenido la ventaja de que los alumnos han comprendido las cosas. Lamentablemente, pues estos 2 últimos años, llamamos así, desde el año pasado tenemos que hacerlo a través del mecanismo virtual, pero igual, cuando yo daba clases, todo esto lo copiaba en la pizarra. Primero les enviaba a ustedes y después lo ponía en la pizarra y ahí hablábamos, modificábamos algunas cosas, hacíamos otros dibujos, como lo hacemos acá con la pantalla. O sea que siempre ha sido así mi forma de explicar y gracias a Dios me han entendido los alumnos y ya tengo como no sé cuántos, unos más de 100 alumnos que han egresado de la universidad y que han dado un buen examen, en especial en los exámenes de grado, un buen examen de grado en la parte de hormigón armado. E inclusive ya han tomado en cuenta lo de resistencia de materiales y alguna vez yo he dado maderas y en maderas también ha habido lo propio, pero no sé qué está pasando con ustedes. Es un grupo medio que no quiere darse cuenta de que están jugándose con su estudio. Bueno, espero que me hayan comprendido y que el próximo envío esté en su hora. Las cosas claras, no me envíen cosas que ya han pasado y concéntrense en lo que deben concentrarse desde el punto de vista del diseño. Les he dicho, pregunten, envíen solicitud de observaciones, envíen preguntas al WhatsApp, yo les voy a contestar. En el anterior caso de columnas, una sola persona, una sola de sus compañeras ha hecho preguntas. Los demás brillaron por su ausencia. No sé si es que tienen mucho trabajo con las otras materias, pero lamentablemente el estudio es así nomás. A todos nos ha ocurrido lo mismo.
Bueno, con las disculpas del caso, pero realmente otra vez estoy molesto por lo que ustedes están haciendo en los proyectos correspondientes. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque aquellos que no han presentado proyectos y solamente se animan a presentar examen, ya les he dicho varias veces, no van a ir ni al 2T, ni al 2T. O sea que se dicen, pónganse la mano al pecho, enfríen la cabeza y pónganse a pensar en lo que tienen que hacer en el caso de hormigón armado. Bueno, ok, perfecto. Vámonos a lo que nos interesa esta vez. ¿Dónde está? Aquí está. Diseño de una zapata combinada. Una zapata combinada, y habíamos visto en la parte teórica, es una zapata que va a servir de base a dos columnas, normalmente una columna de borde y una columna central. Dos columnas. Entonces, esta zapata, seguramente, tal vez no con este tipo de cargas, sino con cargas mucho más grandes, no con 60 ni 40 toneladas, sino con cargas mucho más grandes, seguramente, ya saben ustedes cómo hemos calculado las dimensiones de una zapata aislada, ¿verdad? Hemos hecho tanteos y hemos ido calculando hasta que finalmente hemos determinado la altura H, hemos determinado el ancho A, el ancho B o el A al cuadrado, como quieran, de una zapata aislada. Seguramente, en el caso para la utilización de una zapata combinada, resulta que el área que necesito de zapata para esta columna está llegando hasta por acá, más o menos por acá. Y el área que necesito para esta zapata de borde está llegando más o menos por acá. O sea que se están sobreponiendo las áreas. Y ahí se me crea un conflicto en la colocación de los aceros. ¿Cuánto de acero va a tener esta columna de borde? ¿Cuánto de acero va a tener esta columna central? ¿Cómo se van a unir esos valores? Entonces, para evitarme todos esos problemas, la solución más idónea es diseñar una zapata combinada. Una columna de borde, una columna central y una zapata grande. No importa que sea grande, pero vamos a hacer que esta zapata cumpla la función de transmitir cargas de las dos columnas al terreno. Entonces, ahora tengo, y dice mi ejemplo, dos columnas, una de borde 1 y otra de central, la 2, de sección, ambas son de 30 por 30. Carga de la columna 1, 40 toneladas, de la columna 2, 60 toneladas. El tipo de los materiales son H25 a H410 o 400, 410. El tipo de control es normal, por lo tanto, la resistencia de diseño del hormigón es 167 y de la del acero 3565. El módulo de deformación, 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión del terreno, o sea, con la que el resultado que me ha proporcionado el ingeniero de suelos me dice que máximo tengo 1 kilogramo por centímetro cuadrado como resistencia del terreno. Y por otro lado, en una placa de 30 por 30, acá es una placa de 30 por 30, el coeficiente de balasto tiene un valor de 7 kilogramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Esos son entonces todos los datos. Y las luces entre el eje de la columna de borde y el eje de la columna central, 4 metros. Esta parte del eje de la columna de borde al borde de la misma columna, sí conozco, porque esto es 30, el eje está 15, entonces L1 va a ser 15, ya de entrada, L1 va a ser 15. L2 van a ser los 4 metros. Lo que no conozco es L3. Eso es lo que tengo que ahora, primero, determinar la longitud total de la zapata para luego determinar la altura total de la zapata, que normalmente va a ser más de 60 centímetros. Es una zapata que habíamos dicho,
la debemos considerar rígida para que pueda dar el resultado necesario al soporte de estas dos columnas. Entonces, primero, el esquema estructural de la zapata. Tengo la carga N1, tengo los ejes X e Y, tengo la carga N2 con una luz de 4 metros, y de el punto de paso de N1, que lo voy a denominar O, el punto O, teniendo en cuenta que la columna vale tiene un ancho de 30 centímetros, mi luz L1 ya tiene un valor de 0,15 metros, 15 centímetros, 400 centímetros, y acá ya le he puesto el valor, pero es lo que voy a calcular. Entonces, mi otra columna también tiene 30 centímetros de sección. Y voy a determinar cuál es el punto de paso de este valor, que es la resultante de N1 más N2, cuánto va a valer esta resultante y a qué distancia del punto O va a estar su punto de paso de la resultante. ¿Para qué? Para que ese punto se convierta en el centro de gravedad y me permita calcular esta otra distancia, L3. ¿De acuerdo? Y aquí le estoy poniendo momentos que pueden tener por efecto del pórtico, pero son valores pequeños que, como hemos visto en la parte teórica, van a tender a cero. O sea, disculpen, no los vamos a tomar en cuenta. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar con la parte isostática. Sumatoria de fuerzas en Y, N1 más N2, 40 más 60, 100 toneladas de resultante. O sea, la resultante es la suma de ambas dos, ¿verdad? ¿Y dónde va a estar el punto de paso de esa resultante? Va a estar mucho más cerca a la carga mayor que la carga menor. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. Momentos respecto al punto O. M1 más M2, M1 más M2, menos N1 por L2, no, perdón, esto es N2, no es N1, es N2 por L2, esta no tiene, la N1 no tiene momento, N2 sí tiene, N2 por L2 igual a menos R por X, R por la distancia X, que no la conozco. Entonces, despejando, X, N2 por L2, ahora sí está correcto, menos M1 menos M2 que tienden a cero sobre R, que es N1 más N2. Entonces ahora tengo 60 por 40 entre 60 más 40. 240 metros. Resulta que entonces del punto de paso de la carga N1 al punto de paso de la resultante hay 240 metros. Como ven ustedes, podría haber sido a la mitad, pero no es así. Entonces está más desplazada hacia el lado de la carga mayor, siempre. Entonces voy a decir ahora que AB es igual a BC. ¿Qué es AB? AB es la distancia entre el borde de la columna de borde y el punto de paso de la carga resultante, que es el centro de gravedad. Esta distancia AB, siendo este el centro de gravedad, tiene que ser igual a BC, porque si no tendríamos un desequilibrio. Yo me puedo poner aquí cualquier distancia, 1 metro, 2 metros y listo, pero puede haber un desequilibrio. Entonces tengo que centrar esta carga R en el punto B, de tal manera que AB sea igual a BC. Y eso es lo que estamos haciendo, AB igual a BC. AB vale 0,15 más 240, 255. BC entonces va a valer 255. Y ahora la distancia entre A y C no es nada más ni nada menos que la suma, ¿verdad? La suma de AB más BC. 5 metros con 10 va a tener de longitud mi zapata. O sea, desde este punto hasta el borde voy a tener 5 metros con 10 centímetros. Y ahora puedo calcular el valor de L3. Ya conozco esta distancia, conozco esta otra distancia y solamente me falta esta distancia. La última, entre el punto de paso de la carga N2 y el borde de la zapata. Y ese borde está a 5,10 metros. Entonces, L3 va a ser igual a AC menos L1 más L2
510 menos 015 más 4, 095. 095 había sido la luz L3. Y ahora ya tengo entonces todos los datos necesarios para calcular momentos flectores y posteriormente ir a hacer las determinaciones del ancho de la zapata. Este no es el ancho de la zapata, esta es la longitud de la zapata. El ancho de la zapata está en el sentido entrando al plano de la pantalla y la altura, obviamente, para. Entonces, este es el ancho de la zapata B, la altura total, acá está la altura total. Por lo tanto, mi zapata tiene 0,15 de L1, 4 de L2 y 0,95 de L3. Y la luz total son 510 metros. La elevación lateral, no conozco H, no conozco B. Eso es lo que vamos a hacer ahora, el cálculo de esas dos variables, H y B. La planta va a ser esta. Aquí la he dibujado groseramente, el ancho B. La planta es esta, con un ancho B, con una distancia de 5-10 metros y las dos columnitas que va a soportar en planta o que van a estar dibujadas en planta en el plano de la correspondiente zapata. Cálculo de B y H. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. No, mejor. Cortaremos acá, por favor, y les voy a convocar en unos segunditos. Ya no tenemos mucho tiempo, me voy a quedar a medio. Disculpen, voy a cortar y los vuelvo a convocar en pocos segundos. Esperaremos unos segundos más para que se conecten la mayoría de ustedes. Bueno, continuemos entonces. Y por favor, apaguen los micrófonos. Cálculo de B y H. Como hemos hecho en el caso de la zapata aislada, vamos a tomar primero el tema correspondiente a el peso propio de la zapata. Entonces, la resultante dividido entre la sección de la zapata, 5,1 su longitud y B su ancho, que todavía no conozco, más gamma del hormigón armado por H. Esto debe ser menor o igual al sigma T admisible, o sea, o igual a 10 toneladas metro cuadrado. En esta primera fórmula yo tengo dos incógnitas, B y H. Podría ser por tanteos, pero vamos a ir por el lado de la zapata rígida. El
peso propio del hormigón armado, siempre 2,5 toneladas por metro cúbico. Ese es un hormigón normal. Para que la zapata sea rígida, se tienen que cumplir estas dos desigualdades. La longitud, la luz L2, que es esta, la luz entre columnas, tiene que ser menor a 1,75, raíz cuarta del momento de inercia por el módulo de elasticidad o el módulo de deformación dividido entre K por B. Acá otra vez tengo dos incógnitas. No conozco H, no conozco B. Y mi momento de inercia es 1/12 de B por H al cubo. Y la otra condición es que sea L1 igual a L3, menor que 0,88, igual el mismo procedimiento. B por H al cubo por E sobre K por B. Ambas son raíz a la cuarta. Primer tanteo para comenzar a trabajar, para primero determinar el valor de B y después determinar el valor final de H. Primer tanteo, despreciando el peso propio. Como hemos hecho en la zapata aislada, R sobre L por B va a ser igual a 10 sigma T. B va a ser 100 sobre 5.1 por 10. Resulta que este valor de B, primer tanteo, despreciando el peso propio, me da 1,96 metros, que yo lo redondeo a 2 metros, por tanto el ancho B va a ser 200 centímetros. Y ahora voy a trabajar con el módulo de balasto, porque para poder determinar H tengo que utilizar el módulo de balasto. Módulo de balasto en una placa de 30 por 30, el dato que me he dado yo son 7 kilogramos por centímetro cúbico. Este módulo de balasto K, ya les he explicado el anterior jueves de qué se trata, a qué se refiere ese módulo de balasto, debo expresarlo en todo el ancho B de la zapata, porque esta es una plaquita de 30 por 30 y mi zapata tiene 200 centímetros, 30 por 30 centímetros y mi zapata tiene un ancho de 200 centímetros. Por tanto, en todo lo ancho debo expresar este módulo de balasto y ver a cuánto se reduce. Entonces, se expresa en todo el ancho B de la zapata. Entonces, K igual a 7, que es el valor de partida, multiplicado por 200 el ancho, más 30 el valor de la columna, dividido entre 2 por 200, y esto al cuadrado. Esa es la forma de expresar este valor del módulo de balasto en una placa de 30 por 30 en todo lo ancho de la zapata. Por lo tanto, entonces tengo 7, 200 más 30, 30 es el ancho de la columna, 200 es este ancho B, 2 por 200, igual a 2,3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el valor establecido en una placa de 30 por 30, que era de 7, ha reducido a 2,3 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo de deformación, 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Módulo de deformación promedio del hormigón, porque el hormigón, como tiene son diferentes tipos de hormigón, va a tener diferentes tipos de módulo de deformación. Lo tenemos en una tabla que les he presentado, que les he enviado en el documento con el que hemos empezado a estudiar hormigón armado. Entonces, el módulo promedio, 200.000. La luz central de 4 metros. Entonces, vamos a ver en la ecuación 1, acá tengo 400 L2 menor a 1,75 raíz cuarta de H al cubo por 200.000 dividido entre 12 por 2,3. Ya está simplificada esta ecuación. Ya está simplificada acá la ecuación. Inclusive ya se está tomando en cuenta el valor del módulo de balasto en el ancho de la zapata. Entonces, de acá resulta que al resolver esta ecuación, me da un valor H de 72,22 centímetros. Estoy modulando posteriormente a múltiplos de 10 centímetros. Le vamos a poner un recubrimiento de 5,
Por lo tanto, entonces, H voy a subirlo de 72 a 80. Estoy modulando múltiplos de 10. Puedo yo utilizar este valor, pero se me hace más complicado en el proceso de medición. Mejor a múltiplos de números enteros, múltiplos de 10, 80. Por lo tanto, la altura útil va a ser 80 menos 5, 75 centímetros, o 7,075 metros. Segundo tanteo, con el peso propio de la zapata. En el primer tanteo, ¿dónde está el primer tanteo? Acá, hemos determinado que la zapata va a tener 200 centímetros. Pero ya una vez que hemos determinado la altura que va a tener la zapata, voy a entrar a un segundo tanteo utilizando el peso propio de la zapata para poder determinar un nuevo valor que puede coincidir con el anterior o puede ser diferente. Entonces voy a tener 100 toneladas, que es la carga total de la zapata, dividido entre 5.1 por B, más el peso propio del hormigón por 0,80, la altura ya definida de la zapata. Esto menor o igual a 10 toneladas por metro cuadrado. Ahora resulta que el ancho B es un poquito más que el que hemos calculado, 2,45. Entonces, redondeando a múltiplos de 5 centímetros, 2,50 va a ser mi ancho B. No importa ahora que ya no tengo necesidad de volver a hacer otra vez un nuevo recálculo de esto para calcular una nueva altura, porque si hago un recálculo con esta nueva base, la altura va a variar y voy a seguir haciendo varios recálculos, lo cual no es necesario. Ya tengo una altura aquí de 80, he modificado el ancho de la zapata de 200 a 250 y con esto estaría en condiciones de verificar cuál es la presión real del terreno. Como hemos hecho en el caso de la zapata aislada. La presión real del terreno sigma prima T va a ser R sobre L por B. Entonces, 100 sobre 5,1, que es L, el total de la longitud de la zapata, y el ancho 2,5. Fíjense ustedes que me ha dado 7,84 menor que sigma T. Por lo tanto, entonces, estoy en un caso en el que la tensión del terreno necesaria para poder soportar esa zapata es nada más que 7,84 toneladas por metro cuadrado, en vez de las 10. Y como tengo 10, por lo tanto, entonces el terreno va a soportar perfectamente a la zapata, porque lo máximo que necesito son 7,84 y lo que tengo en el terreno son 10. Entonces adopto un ancho B de 2,5. Ahora voy a calcular la carga de la viga continua. Esto que tenemos acá, si lo invierto en 180 grados, se me convierte en una viga continua. Y esa es la carga que voy a calcular ahora. Carga de la viga continua. Va a ser Q igual a sigma T, esta carga con la que estoy trabajando ahora, 7,84 por 2,5, el ancho de la zapata. Resulta que ahora mi carga Q va a ser de 19,61 toneladas metro. Esa es la carga continua que va a tener mi zapata. Ya no es la carga, como habíamos visto en los anteriores casos, de 10 kilogramos o una cosa así, sino 19,61 toneladas metro. Estoy utilizando el ancho total de la zapata y esta es la presión real del terreno. Ahora bien, los momentos flectores que voy a tener, no voy a trabajar como si fuera una viga, es una viga con dos apoyos y con dos volados, pero voy a considerar haciendo una reducción de temas, porque aquí tendría que calcular las reacciones de cada una, aunque las reacciones son las cargas de las columnas, etcétera, etcétera. Tendría que ir haciendo un trabajo de isostáticas para determinar cuánto vale
el momento en el apoyo A, cuánto vale el momento en el apoyo B y cuánto vale el momento en el tramo. Entonces, entro directamente a como si fuera un volado apoyado en el apoyo A. Un medio de Q por L, en el M3, mejor en este lado, perdón. Vayamos por este lado, el M3. Un medio de Q por L3 al cuadrado, en el momento acá. Y eso me da un medio de 19,661 por 0,95 al cuadrado, que es la luz, 8,85 toneladas metro. Acá tengo un momento negativo de 8,85 toneladas metro. A este otro lado, un medio de Q por L1 al cuadrado, 0,22 toneladas. Es bajito acá, ¿por qué? Porque la luz es muy pequeña, la luz es de 0,15. Y el centro aproximadamente es un noveno de Q por L al cuadrado, ya no un octavo, un noveno, porque aquí está jalando el momento negativo hacia arriba y acá también. Entonces esto ya no va a ser un octavo, sino va a ser un noveno de Q por L al cuadrado. Estoy dentro del lado de la seguridad, 19,61 por 4 metros, 35 toneladas metro. Este es el mayor momento que me da. Y obviamente acá voy a calcular posteriormente, con las reacciones voy a calcular el valor del esfuerzo cortante, B o Q, como quieran ustedes. Abajo tengo 12,94, arriba tengo 37,06. Arriba tengo 18,63 y abajo tengo 41,37. Este es el momento, el esfuerzo cortante que me da, que voy a necesitarlo para calcular los estribos. Muy bien, entonces ahora trabajaremos con el momento máximo es de 35 toneladas metro y como es un momento que no ha sufrido ninguna variación, la carga Q no está mayorada porque esta es la carga del terreno, entonces tengo que mayorar, aquí sí tengo que mayorar la carga. MD, el momento de diseño, gamma F por momento máximo, 1,6 por 35, 56 toneladas metro. Voy a calcular ahora el momento reducido de diseño. Ya estoy entrando al diseño del hormigón o al diseño del acero. Mu sub D, MD, dividido entre B por D al cuadrado por F sub CD. Son 56,000 con dos ceritos para que sea kilogramos centímetro, 250 centímetros, 75 centímetros de altura útil y 167 la resistencia de diseño del hormigón. Eso me da 0,023. Lo aproximo a 0,03 directamente. Con mu sub D entro en la tabla 9, calculo omega de 0,031. Entonces, la capacidad mecánica de la armadura, omega por B por D por F sub CD, reemplazando valores, me da 97,06 toneladas. Y entonces, la armadura longitudinal, con la tabla correspondiente al tipo de acero, voy a proponer que sean 9 phi de 20. 9 phi de 20 tienen que entrar en todo este ancho de la zapata. En todo este ancho de la zapata. Entonces, 9 phi de 20 acá arriba, porque como está invertido, esa armadura tiene que estar acá arriba, y en todo este ancho tienen que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9. 9 phi de 20. Ahí tienen. Entonces, más abajo. 9 phi de 20. ¿De acuerdo? Eso es una capacidad mecánica de 100,30, que es un poquito mayor, y el área de la armadura es 28,28 centímetros cuadrados. Este es mi AS1, mi A1. Mi AS2 o mi A2 es el 50% de esta armadura, 50% de AS1, que son 48,53, entrando en la misma tabla, son 4 phi de 20. Entonces, 9 phi de 20, ¿dónde van a ir? Acá arriba, 9 phi de 20, porque el momento flector está viniendo así, está entrando así, está viniendo acá y está llegando a este punto. Voy a dibujarlo mejor para que ustedes me entiendan mejor dónde estamos ahora. Anotar.
Acá está el momento flector. Este es el eje, este es el otro eje, y ese es el eje longitudinal. Entonces, este es el momento flector. Así está el momento flector. Esta es la zona traccionada, la de arriba, porque la carga está aquí abajo, está empujando prácticamente a la zapata. Por lo tanto, la zapata se está deformando hacia arriba. Y aquí está la zona de tracción. Por lo tanto, entonces, esas 9 phi de 20 que tenía como armadura principal es esta longitudinal, 9 phi de 20. Y la armadura adicional, la mitad, es la que viene aquí abajo, 4 phi de 20. Entonces, esto es A1 y esto es A2. 9 phi de 20, 4 phi de 20. Va de extremo a extremo, desde el borde de la zapata, de la columna 1 hasta el borde de la zapata, en los 5 o 10 metros. Muy bien, entonces, ahora me toca calcular la armadura en el sentido transversal, o sea, en el plano entrando a la pantalla. Voy a borrar esto. Voy a tomar un ancho de 1,10 metros, o sea, 0,30 más el valor de H. ¿Cuánto era H? 80 centímetros, ¿verdad? La altura total. Entonces, el ancho de la columna más el valor de la altura total de la zapata, este ancho, esta altura, 0,80 o 80 centímetros, en esa dimensión voy a poner A', B'. Entonces, en este ancho de zapata, transversalmente, fíjense acá, si es transversal la armadura, se la va a ver con puntitos. Entonces, esa es la armadura que voy a calcular ahora. En sentido transversal para la columna 1, voy a tener de 40 toneladas la carga, se concentra la flexión en un ancho igual a 0,30 más H. Acá está. En esta partecita es la que se concentra la armadura. 0,30 más H. 1,25, como esto es 2,50, 1,25 hacia arriba, 1,25 hacia abajo. 0,30 más 0,80, 1,10. Ya tengo entonces los valores correspondientes. La presión ficticia para el cálculo del momento es N, solamente la carga de la columna. Como es en el sentido transversal a esta columna, N sobre B por 1,10. 40 sobre 2,50 por 1,10 igual a 14,55. Mucho más, un valor mucho mayor al de la tensión del terreno con el que hemos partido. Pero en este caso es en sentido transversal. Y en ese caso voy a calcular con esta nueva carga. Y el sentido transversal para mi sistema estático es cargar la columna, cargar la zapata sobre esta columna, dicho de otra forma, empotrar esta partecita de la zapata en el ancho en la columna. Y eso es lo que estamos poniendo acá. Esto vale 30 y esto vale 1,25. Y este es el nuevo sigma T. Entonces, el valor del momento flector, gamma F por Q por L al cuadrado sobre 2, es un volado, ¿verdad? Acá no hay apoyo, es un volado. Un medio de Q por L al cuadrado por el gamma F mayoración. Tengo 20,01 toneladas metro. Calculo con 20,01 toneladas metro, calculo nuevamente el mu sub D, calculo omega y voy a entrar a calcular la capacidad mecánica y resulta que ahora la armadura que necesito son 3 phi de 20. Ahora, ¿en qué sentido? En este sentido, 3 phi de 20, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y en el otro caso prácticamente es lo mismo, porque aunque la carga es un poquito mayor, pero como estamos entrando a valores un poco sobredimensionados, vamos a tener prácticamente la misma armadura. Cálculo del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante máximo, este valor que habíamos determinado acá, este valor de acá, estos valores máximos, los vamos a inclinar un poquito ahora. Entonces acá vamos a tomar. ¿Y dónde vamos a tomar ese valor? A una distancia del borde de la columna igual a 0,75 de D. Acá está.
0.30 más 0.75 de D. Esta es la sección de referencia. Acá también igual, 0.75. 0.75 de D es igual a 0.75 por 0.75, 0.56. El esfuerzo cortante máximo que voy a tener de los valores que he calculado anteriormente va a ser igual B máximo menos 0.15 más 0.75 de D por Q. El B máximo es 41.37. Vamos a comprobar. 41.37 es el corte mayor. 41.37. Entonces, ese corte es el que voy a utilizar acá. 41.37 menos 0.15 más 0.75 por D, 0.56. Mi corte total, 27.45. El corte ya de diseño va a ser gamma F por ese corte total, 43.92. Y ahora voy a calcular el corte de diseño que va a absorber el hormigón, solo. F sub CB, 0.5 de F sub CD, 6.46 kilogramos por centímetro cuadrado, F sub CB. Y el corte que absorbe el hormigón, ya lo saben ustedes, ya hemos calculado esos valores varias veces, en vigas y hasta en los exámenes. F sub CB igual a D por B, 6.46, que es este valor, por 2.50, por 75, 121,12 toneladas. Ahora bien, fíjense que el corte que absorbe el hormigón solo son 121,12 toneladas. ¿Y cuánto es mi corte máximo? 41,37. 41,37. Por tanto, entonces, B sub CU es mucho mayor que el B sub D. ¿Dónde estaba B sub D? Ah, no, son 43,92. 43,92 toneladas es mi corte máximo. Entonces, quiere decir que el corte que absorbe el hormigón es mucho mayor que el corte de diseño, por lo tanto, el hormigón por sí solo absorbe el corte. No se necesitaría colocar estribos. Teóricamente no necesitaríamos colocar estribos, pero, como esta es una armadura que está en la parte superior y acá tenemos otra armadura en la parte inferior, ¿cómo voy a sostener esta armadura de acá arriba? La voy a sostener en estas armaduras transversales, las que están entrando, las que hemos calculado 3 phi de no sé cuánto. 3 phi de cuánto era, a ver. 3 phi de 20, en el sentido transversal. Todo está en 20. La armadura también que hemos calculado, la armadura principal, está como 3 phi de 20, si no me equivoco, o phi de 20. 4 phi de 20 y 9 phi de 20. Por lo tanto, todo está en el mismo idioma, phi de 20. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 3 phi de 20, pero como no puedo dejar esta zona que en algún momento se puede sobrecargar, entonces esa armadura phi de 20, que eran 3 phi de 20 acá y 3 phi de 20 a este otro lado, las pongo phi de 20 cada 30. Phi de 20 cada 30. Estoy absorbiendo las 3 phi de 20 de acá, las 3 phi de 20 de acá, le estoy colocando armadura en la parte central y la estoy llevando hasta el borde. Y en vez de poner 3 phi de 20 acá, 3 phi de 20, estoy poniendo phi de 20 cada 30, la armadura de acá arriba. La armadura de acá abajo, phi de 20 cada 30, para poder asegurar perfectamente mi armadura longitudinal. Y ahora bien, como esta es una armadura, en especial estas dos de aquí, tanto la longitudinal como la perpendicular, no tienen dónde apoyarse. ¿Cómo las voy a hacer apoyar esas armaduras antes de vaciar el hormigón? Entonces ahí sí coloco estribos. Estribos, phi de 10, phi de 8 cada 50. Acá no importa que tenga una separación más grande que la que hemos visto en el caso de viga. Cada 50 estribos. Entonces, phi de 8, phi de 10. Por lo tanto, cada 50 centímetros van a venir los estribos que van a amarrar perfectamente esta armadura de arriba y esta armadura de aquí abajo. Y ahora bien, acá tengo 80 centímetros de altura. Es una altura muy, muy grande para un elemento estructural. Y por efecto de estas cargas,
por efecto de estas cargas, estos elementos, que son los estribos, por efecto de estas cargas, pueden entrar al denominado pandeo localizado. Por eso es que la norma me dice, además de la armadura calculada en el diseño, póngale 2 barras FIDE 20 del mismo diámetro en la parte central, lo cual hace que estoy disminuyendo. Si esto era 80, menos 5 arriba, menos 5 abajo, son 70. Le estoy poniendo la mitad, entonces estoy reduciendo la altura del estribo, que era de 70, estoy reduciendo a 35, para que evite el tema del pandeo localizado. Esta armadura tiene que ir pegada a la rama del estribo y en el otro lado pegada a la otra rama del estribo. Solamente 2 FIDE 20. Y esto es lo que tengo que expresar ahora. Este es el plano del perfil longitudinal. Así tiene que estar el plano. Estribos FIDE 8, FIDE 10 cada 50. Las armaduras perpendiculares FIDE 20 cada 30. La armadura longitudinal me ha dado el cálculo 9 FIDE 20. Abajo, FIDE 20 cada 30, la armadura perpendicular. La armadura que me ha dado el cálculo, la armadura la armadura sub 2 mejor, 4 FIDE 20. Y acá, 2 FIDE 20. Ahora bien, acá están. 9 FIDE 20 son estas armaduras. Esta es la elevación frontal, 9 FIDE 20, abajo 4 FIDE 20. Los estribos FIDE 10, FIDE 8 cada 50, y acá están las 2 barritas, 2 FIDE 20, 2 FIDE 20. Y acá, obviamente, acá está el estribo, pero acá está yendo también la armadura, esta armadura. Estos puntitos, acá se los ve así, una raya. Y estos son FIDE 20 cada 30. Entonces aquí me faltaría poner acá, FIDE 20, el estribo es el que va en la parte superior. Y la de abajo va a ser FIDE 20 cada 30, FIDE 20 cada 30. El de abajo, esta línea de abajo y esta línea superior son FIDE 20 cada 30, que es esta armadura. Los puntitos que vemos acá, es esa la armadura. Y obviamente en planta va a ser lo que les había mostrado en el gráfico del plano. Entonces, antes de que desconecte esto, quiero preguntarles a ustedes si hay algún comentario, alguna consulta. ¿Ninguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Tienen perdón, una consulta respecto al tema de los estribos y del pandeo que puede haber. ¿Eso puede volver a explicar? No lo entendí muy bien. Ya, ok. Como no necesito estribos porque el hormigón por sí mismo absorbe el corte, pero por efecto de que esta armadura superior, tanto la longitudinal como la perpendicular, no tiene dónde apoyarse o con qué asegurar para el vaciado del hormigón, tengo que colocar estribos por construcción. No voy a calcular los estribos. Estribos por construcción. Si esto me dice que el hormigón por sí mismo absorbe el corte, ya no me preocupo del cálculo de los estribos. Pero si esto hubiera sido que B sub D es mayor que B sub CU, hubiera tenido que calcular los estribos como lo hemos hecho en vigas para determinar la separación de estribos. Pero como en este caso no necesito teóricamente colocar estribos, los coloco por construcción y pongo estribos FIDE 8, FIDE 10 cada 50. Estoy yéndome con una separación mucho más grande que el caso de vigas. En caso de vigas era, creo, 30 centímetros lo máximo. Entonces estoy yendo con 50. Son estribos largos, de gran altura. Si esto es 80, menos 5 arriba, menos 5 abajo, tengo 70. Una rama de 70 centímetros de altura. Para evitar que por efecto de esta carga y la carga que va a soportar acá, porque esta zapata no va a estar al aire libre, va a estar enterrada. Entonces va a haber una carga acá, una carga del terreno. Entonces esa carga puede hacer que comprima la rama del estribo y comience a fallar por pandeo localizado. Entonces le adoso 2 barritas FIDE 20, 2 FIDE 20. Y esas FIDE 20 son estas dos, esta de acá y esta de acá. Mis estribos son los que están acá alrededor
en la elevación frontal. Y la armadura transversal, esta armadura que acá la vemos como puntitos, acá está esta línea de abajo y esta línea de acá. Estos son phi de 20 cada 30. Estos son 9 phi de 20, 4 phi de 20, phi de 20, phi de 20 cada 30. Y acá 2 phi de 20, acá al centro. Con eso es reducido la longitud para evitar el pandeo localizado del strip. ¿Ahora está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Aquí te dice. Aquí hay un chat. ¿Quién es Jessica? ¿Puede explicar otra vez de AS1, la armadura AS1? ¿Dónde estamos? Ya, aquí está. Entonces, con este máximo valor de momento flector, tengo que calcular la armadura AS1, la armadura principal. Y acá está, mayor el momento, 56 toneladas, y hago lo mismo que hemos hecho en el diseño de una sección cualquiera. Mu sub D, 56, aquí son 5.600.000, entre el ancho de la zapata, la altura útil y el momento y el valor de la resistencia de diseño del hormigón. Me da 0.23, con la tabla nueva calculo omega y con ese omega calculo la capacidad mecánica, que me da 97.06 toneladas. Con eso entro a la tabla correspondiente a la 7X, no he puesto acá, pero es una de las tablas 7, calculo la armadura longitudinal 9 phi de 20. Y el valor real de 9 phi de 20 son 100.3, poquito más. Y este es el área que necesito, 28,28 centímetros cuadrados. Y el área AS sub 2 es el 50% de esta otra, o sea, 4 phi de 20. Entonces, AS1 va acá arriba, ya les he dibujado el momento flector, es así. AS1 es esta longitudinal, esta línea, y AS2 es esta otra longitudinal. Y los puntitos son la armadura que hemos calculado en sentido transversal, y eso es lo que da. ¿Ok? Ahora sí, Jessica, ¿está claro? Voy a compartir otra vez. ¿Dónde está mi plano? Este es. Voy a compartir este plano. Aquí está. Entonces, en la zapata combinada, esta es la armadura AS1, esta es la armadura AS2, aquí me faltaría poner la armadura, esas dos barritas que van en la parte central, dependiendo obviamente de la altura, la armadura que viene de la columna 1, de la columna 2, con sus longitudes de anclaje, sus longitudes de armadura en espera, la luz entre columnas, la distancia total de la zapata, la altura total de la zapata en la elevación longitudinal. Y los estribos acá. Le voy a dibujar unos 3 o 4 estribos con una separación de 50 centímetros. Y voy a poner diámetro del estribo, phi de 8, phi de 10 cada 50. Acá a esta armadura le voy a poner phi 9, en mi ejemplo era 9 phi de 20 y esta era 4 phi de 20. Y en esta otra phi de 20 cada 30. Y acá phi de 20 cada 30 los puntitos. Y la armadura que va a ir al medio, 2 phi de 20. Entonces esa armadura va a venir acá. Esa armadura va a venir acá al medio. 2 puntitos también acá. En planta, acá voy a colocar la armadura longitudinal, la principal, esta de aquí arriba. Esta de aquí arriba es la principal, 9 phi de 20 y phi de 20 cada 30. Listo, con eso está. Y aproximadamente voy a también, aunque aquí al principio los estribos van a coincidir con la primera barra phi de 20, pero la segunda, aquí va a haber, puedo ponerlo punteado, el segundo estribo cada 50, el siguiente estribo y así, punteados los estribos y la armadura transversal va a ser línea recta. Ancho B, esta es la distancia L, en todo caso, y en la elevación frontal, la armadura de una de las columnas, seguramente en este caso vamos a tomar la columna de borde, la armadura de esa columna de borde, esta armadura son 9 phi de 20 los puntitos aquí, 4 phi de 20 los puntitos aquí abajo, y
esta raya pide 20 cada 30 y esta raya pide 20 cada 30 y los estribos que cierran y más dos puntitos, uno acá y otro al centro de la armadura que va en la parte central. Esa es la parte del plano. Eso es lo que tienen que dibujar en la memoria de cálculo. Primero todo esto, dibujar en la memoria de cálculo, tanto de la columna central como o de la zapata aislada como de la zapata combinada, y después eso transmitirlo al plano a escala. Todo a escala, no a oquímetro, por favor, todo a escala, por favor. ¿Qué dice? Bueno. Ok, ¿está claro ahora? Ya nos estamos quedando con poco tiempo. Bueno, entonces, la próxima clase, que va a ser el miércoles, vamos a hacer un repaso de todo esto para que puedan tener ustedes mayores datos, o si tienen, van a revisar seguramente ustedes algún momento lo que les he pasado, consultas, preguntas, y vamos a hacer un repaso de diseño de zapata aislada, zapata combinada, y después ya vamos a entrar a la otra parte de zapatas, que son zapatas de medianería y zapatas de esquí. Ya les he enviado absolutamente todo tienen ustedes. Inclusive les he enviado un libro, el libro de Calavera, para que ustedes puedan revisar ahí con mayor detenimiento y con algo más de explicación para que puedan hacer el diseño correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 10:15. Espero que estén, como de costumbre, los 20, 22, 25, 30 alumnos. Espero que tengan interés en seguir y ya les voy a pasar los datos de cuándo va a ser el examen del segundo ciclo del UAM 2 y cuándo va a ser el 2T, si es que hay algunos que van a ir al 2T. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, ha sido un gusto. Espero que piensen un poco en lo que va de sus notas y cualquier cosa estoy a sus órdenes para poder absolverles consultas, preguntas, o si no, el miércoles me hacen las preguntas correspondientes para poder aclarar algunos aspectos para el trabajo. Ya tienen todos los datos, ya deberían haber comenzado el diseño de las dos zapatas. Listo, muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles a las 10:15. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.